Muy buenas tardes. Comienza en Candil Radio un nuevo programa dedicado al mundo del bienestar personal, al mundo de la felicidad. En realidad no es un programa, es un espacio el que invitamos a dedicarte cada semana, solo media horita, una cita contigo mismo, contigo misma. Y de ahí que vamos a sacar, pues vamos a mirar un poquito para adentro, que ya hacia afuera miramos mucho, y a través de este programa podemos encontrarnos con nosotros mismos y con todas esas cosas que hay que de vez en cuando nos duele, ¿eh? Y no queremos hacer ciertas cosas, no queremos sentir ciertas otras y no sabemos cómo solucionarlo. Pues con estos pequeños tips que cada martes a la 1:30 aquí en Candil Radio vamos dando poquito a poco, pues podemos ir haciendo de nosotros mismos esa persona que realmente nos gustaría ser. En fin, esta es una pretensión. Mi nombre es María José Padilla y como cada martes intento acercarme a todos ustedes para añadir ese dato, ese pequeño tips, como digo, para crear esa vida que todos deseamos. Ese es mi fin y si lo conseguimos bien y si no, pues pasaremos un rato divertido de reflexión y de charla que tanto nos gusta. Cada martes me acompaño de un profesional, porque yo solita a veces no va a ser posible. Prefiero ir acompañada yo también. Así que Esmeralda, Oyer, muy buenas tardes. Bienvenida Buenas nuevamente tardes. a nuestro tercer programa de este mes, que estamos hablando. En el primero ya hablamos de los tiempos de cambio. En el segundo estuvimos hablando ¿cómo se llama esto? De la ley del espejo. Y No, la de aceptación. el segundo fue el de la aceptación, el tercero la ley del espejo, entonces hoy el cuarto programa ya, es verdad, Sí, en sí. nuestro cuarto acaba el mes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema también que yo creo que empezamos hablando de tiempos de cambio y claro, un cambio sin un nuevo hábito o sin tomar conciencia de esos hábitos que tenemos, pues como que no sería posible. Así que vamos a hablar a ver Total. cómo podemos eh, mirar esos patrones de comportamiento que tenemos, esos hábitos que tenemos, cómo podemos tomar conciencia de ellos para poder cambiarlos. Y bueno, nuestra pretensión es ver que esto es fácil, ¿no? Porque muchas veces los cambios la gente, cuéntame, Esmeralda, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Te gusta cambiar o no te gusta cambiar a ti? ¿Tú cómo los Bueno, a percibes? ver. Es Una que pregunta trampa. es un poquito, sí, sí, tan trampa, es un poquito complejo, ¿eh? O sea, es decir, nosotros cuando decidimos hacer cambios somos conscientes del trabajo que un cambio conlleva, ¿vale? Porque siempre salen esas resistencias internas al cambio, a que estamos en una zona de confort, donde estamos muy a gusto, el cuerpo está acostumbrado a un tipo de hábitos, pero que actualmente quizás pues ya nos hemos dado cuenta de que han dejado de ser funcionales y queremos cambiarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que tomamos la decisión de hacer un cambio. Pero claro, es lo que venimos diciendo, los cambios no son tan fáciles como parecen, o sea, requieren determinación, constancia, un poquito de disciplina, así que para realizar un cambio es muy importante Yo la creo que motivación fíjate, acompañada de todo esto. claro, y motivación, recordemos a nuestros oyentes que es una palabra que se compone de dos palabras, ¿no? Motivos para pasar a la acción, ¿no? Dijéramos. Entonces, Exacto. es importantísimo que tengamos claro cuál es ese motivo por el que yo quiero hacer ese cambio. Si no conecto con ese motivo, ya puede venir, esto es como decir, ya, es bueno que hagas deporte, ya, pero si yo no encuentro dentro de mí el motivo real por el que yo quiero hacer deporte, no sirve de nada que yo te diga que es bueno hacer deporte o tener buena alimentación, lo que sea. Nada de eso nos va a servir para, para intentar crear ese nuevo hábito. Entonces, lo primero es conectar con ese verdadero motivo, ¿no? Totalmente. O sea, porque al final es lo que nos impulsa al cambio, es Claro. lo que nos va a permitir esa disciplina y esa constancia que tanto se necesita a la hora de hacer un cambio. Vale, ¿y cómo has definido lo que son los hábitos? Bueno, yo hábitos básicamente los veo como patrones de conducta que repetimos constantemente, diariamente. O sea, al final sabemos que de general a la semana vivimos una rutina y esta rutina está compuesta por los hábitos que vamos haciendo día a día. Así que son esos patrones de conducta que repetimos. Es un poco vivir en el piloto automático que todo el mundo
tanto conoce, ¿no? Vivir, te pasan los días Sí, volando, claro, porque vives en piloto automático, no porque exacto. no te has parado a pensar ni a disfrutar de lo que estás haciendo, ni a tomar conciencia de lo que estás haciendo, sino simplemente una cosa detrás de otra porque por eso, ¿no? Por ese piloto automático. Y esos pilotos automáticos vienen gestionados por los hábitos, ¿no? Sí, exacto, por los condicionantes. De hecho, aquí, por ejemplo, hago referencia a Bourdieu, el padre de la sociología moderna, que hablaba precisamente de esto, de cómo la sociedad nos enseña determinados hábitos para que haya un equilibrio entre el mundo exterior, la sociedad y nuestro mundo interior, lo que viene siendo nuestra individualidad, nosotros como personas en sí. Y y aquí, o sea, es que es como el cambio en dos niveles. A nivel macro, por ejemplo, el cambio de sociedad que estamos viviendo está requiriendo un cambio de hábitos en nuestras rutinas, en nuestro día a día. Y luego, por otra parte, están como los hábitos más personales que tú eliges de forma consciente, porque es que a veces es necesario quitar este piloto automático del que hablamos, ¿vale? Y hacer hábitos personales conscientes. O sea, es decir, que al final pues llegará un momento en el que este hábito ya lo has integrado nuevamente, por lo cual será un poco más o sea, volverá a ser automatizado, pero por lo menos con unas repercusiones positivas al anterior, ¿no? Vale, ahí estás diciendo cosas muy interesantes que podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Me consta Sí, que tú estás en un proceso ahora justamente de cambio porque has decidido dejar de fumar, ¿no? Por ejemplo, cuéntalo si totalmente. te De hecho, apetece. no, sí, claro, ya ves tú, sí que mejor ejemplo que ese, que es un hábito muy común que muchas personas hemos querido romper, ¿no? Y la verdad es que en mi caso yo llevo sin fumar un mes y la gente me pregunta, ¿me te ha gustado? Y yo digo, no. O sea, tanto que dicen que dejar de fumar, o sea, al fin y al cabo es un hábito adictivo, es negativo, Totalmente, ¿no? claro. Por la nicotina que tiene el tabaco y todas estas cosas, pues aún así tengo que reconocer que para mí no ha sido difícil dejar de fumar, ha sido fácil. ¿Pero por qué? Porque aquí el tema de la motivación, el motivo que yo decidí, por el que decidí dejar de fumar, pero también el hacerme consciente de que, por ejemplo, la nicotina en el cuerpo tarda 72 horas en ser expulsado, ¿vale? Y que a partir de esas 72 horas el resto es romper con el hábito que teníamos. Por ejemplo, el levantarte por la mañana, yo mi hábito era levantarme, hacerme mi café y fumarme un cigarro. En el momento en el que te haces consciente de que la neuroasociación que tenemos entre café y tabaco es eso, es mental, es una rutina, un hábito, puedes elegir de forma consciente dejar de hacerlo, dejar de asociar el tabaco, por ejemplo, al café por las mañanas. Correcto. Eh, ¿Esto qué significa? Pues que yo me hice muy consciente de que las primeras 72 horas pues sí, pues lo voy a decir, o sea, tenía un mal humor que yo decía que no se acerque nadie a mí, por favor, Claro. porque cuando me enfado tengo un pico de oro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Así de lanzar Destroyer, destroyer. palabras, ¿no? Y quien bien me conoce, pues aguanta estas cosas porque, pues por eso, porque me conoce y sabe que no lo hago malintencionadamente, ¿no? Pero claro, o sea, al principio, pero si te haces consciente de que eso que te está pasando en el cuerpo, en tu forma de reaccionar, tiene que ver con que estás dejando de fumar, que tu cuerpo está soltando la nicotina del cuerpo y que a la vez te está demandando esa nicotina, porque es una adicción, pues bueno, es como que resulta más fácil dentro de la dificultad que conlleva la lucha interna que estás teniendo, resulta más fácil, lo estás haciendo consciente, es como, vale, estoy actuando así porque estoy dejando de fumar. Y una vez pasadas las 72 horas, o sea, lo típico del hambre emocional, o sea, esta ansiedad por comer, 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 es hambre emocional. También Claro. tiene que ver con el vacío que está dejando el tabaco, que estaba sustituyendo al fin y al cabo un problema emocional que teníamos en nuestro interior, porque además el tabaco está muy relacionado a la soledad, por ejemplo, pues al final te entra ese hambre. Entonces, lo que quiero decir es que mientras hagamos consciente todas estas reacciones de nuestro cuerpo, todas estas resistencias, romper con este viejo hábito se hace más sencillo, pero no significa que sea fácil. Claro,
Porque también entiendo que cuanto más conciencia tomas de todos estos patrones y de toda esta manera de actuar interior tuya, has dicho una palabra que a mí me parece mágica y es la palabra elegir. Tú puedes elegir si continúas fumando después de tu café o si de repente te ¿O no? paras y dices, pues hoy elijo, y ahí es tan bonito Exacto, poder elegir, me parece una palabra tan poderosa, elijo sí. no hacerlo. Y, y con esa idea, Y tomar el control. claro, y con esa idea es ir rompiendo poco a poco ese hábito porque vas tomando el control a través de tus elecciones. No es algo que te dicen Exacto. ni es nada impuesto, es algo que tú estás eligiendo. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? El Y tomar, además es que te estás superando a ti misma, claro, porque mientras que antes este hábito era automatizado, ahora de forma consciente y en base a la elección, es que incluso te estás empoderando a ti misma. claro, claro, Tomas el control sobre ti misma, sobre tu conducta, sobre tu mente y dices, soy capaz, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer otro tipo de cualquier cosas. otra Y al cosa, final, claro. ahí Ahí vamos. está. Sí, quería aclarar una cosita también, porque muchas veces tenemos asociados que dejar un hábito conlleva empezar otro nuevo, ¿no? Sobre el mismo hábito que ya se está intentando dejar. Y yo muchas veces digo que es como una carretera, cuando vas con un coche por una carretera, si pasas todos los días por esa carretera, vas a hacer unos surcos en la carretera donde aparecerán las rayas o sea, las ruedas del coche. Si tú un día decides dejar de cambiar de hábito, lo que tienes que hacer es dejar de ir por ese camino. No es ir por ese camino y hacerlo menos, más, menos. No, 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 es cambiar la dirección y elegir otro camino y empezar a hacer otro camino. Y ese antiguo camino, pues se irá desapareciendo conforme vaya cayendo la lluvia, el viento, el sol, las matas van a nacer, o sea, ahí ya ese hábito lo dejamos ya perdido porque vamos a poner toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en este nuevo hábito que estamos creando, ¿no? Y muchas veces pensamos que hay que crear algo nuevo sobre lo que ya estaba construido cuando no, es déjalo y empieza desde cero con un nuevo hábito, ¿no? Y este ejemplo que tú has puesto del tabaco puede ser un buen ejemplo para ello, ¿no? Y pero ¿por qué nos cuesta tanto, Esmeralda? ¿Tú qué crees? ¿Por qué cuesta tanto crear esos nuevos hábitos? ¿Qué le pasa a nuestra cabecilla loca? Yo básicamente en esto creo que es un poco por nuestro instinto de supervivencia y la zona de confort. Es Muy decir, bien, estamos totalmente acomodados, es como estamos acostumbrados a hacer esto, ya no nos supone ningún esfuerzo, es la zona segura, por lo cual nuestro instinto de supervivencia está totalmente tranquilo porque sabe que no vamos a morir en el intento, claro, porque ya está muy trillado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos aventuramos a nuevos hábitos, a hacer cosas diferentes, es como nos ponemos en modo explorador, es como a ver qué nos encontramos. ¿Qué pasa? Que esto a nuestro instinto de supervivencia no le gusta. Pues es como, ¿qué va a pasar? O sea, ¿y claro, si me muero por el camino, qué? Y es como, claro, bueno, pues ya, entonces ahí ya depende elegir nuevamente si decides aventurarte o decides quedarte en lo de siempre. claro. Y por seguir un poquito el ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, yo que he hecho para enfrentarme a mí misma, por decirlo de alguna forma, pues en lugar de seguir fumando, he introducido un nuevo hábito y es como a mí, mi cabecita había determinados motivos por los que no quería dejar de fumar, ¿vale? Pues, ¿cómo he contraargumentado esto por lo que no quería dejar de fumar? Pues básicamente introduciendo nuevos hábitos. Uno de la argumentación que yo me ponía a mí misma era que no quería dejar de fumar porque iba a engordar. Pues ¿qué he hecho? Bueno, pues introduce alimentación Claro, saludable, actividad física, ya sea salir a caminar, apúntate a un gimnasio o como hago yo aquí ahora mismo, que por la situación en la que estamos, pues bueno, pues yo hago mi tabla de ejercicios aquí en casa y aprovecho también para salir a caminar, ¿no? Pues al final introduces un nuevo hábito para claro. enfrentar Eso estas viejas claro, argumentaciones. claro, es dejar esas viejas argumentaciones, porque si sigues luchando contra ellas, al final estás profundizando los surcos de ese camino que yo he dicho, ¿no? Entonces, Sí, vete exacto. a crear, a poner la energía en tus nuevos hábitos, que sería hacer deporte, comer sano y romper esa creencia de que estamos asociados, de que el tabaco cuando se deja de fumar
engorda, ¿no? Pero bueno, que le pasa a los demás no te tienen por qué pasar a ti, vete tú a saber también la Exacto. asociación interna que tenía. Entonces, bueno, no te dediques a desmontar eso, sino dedícate más a crear ese nuevo hábito que realmente quieres. Esa es la energía y ahí tiene que estar, ¿no? A mí me parece que Exacto. teniendo en cuenta eso de que el cerebro, la misión que tiene el cerebro por excelencia es la supervivencia y todo lo que sea no tenerlo claro respecto a la supervivencia, nos van a salir muchísimos Esas patrones, resistencias. claro, patrones de Sí, resistencia totalmente. que al final... Entonces, lo de la palabra cambio, fíjate, yo diría incluso, me aventuro a decir, creo que lo dijimos en el primer programa también, hablando del cambio, ¿no? Que todos los cambios son buenos, aunque a priori parezca que un cambio, no quiero, y cuando no tienes más remedio que hacerlo, luego al final, si haces examen de conciencia, dices, ostras, pues no estaba tan mal, pues lo podía haber hecho antes, ¿no? Incluso, Y lo agradeces, ¿sí? claro, efectivamente. Porque al final esto se trata de no juzgar una situación por positiva o por negativa, simplemente aventurarte a experimentarla. Y Y de ahí provienen muchos cambios. claro, y por ejemplo, hablábamos antes de empezar el programa, hablábamos de un ejemplo muy explicativo, Esmeralda, este de los desayunos, del café cuéntalo, cuéntalo porque es Sí, que es sí, sí, súper sí. curioso. Es que, sí, es que es súper fuerte, es verdad. El cómo tenemos asociado un patrón que hay veces que tenemos patrones que aprendimos cuando éramos pequeños, ¿vale? Y que ahora que somos adultos podríamos elegir cambiarlos o no, pero es como lo tenemos tan integrado, tan automatizado, como que nos cuesta mucho salir de eso. Y un ejemplo muy claro que hemos puesto es el de por la mañana, conforme nos levantamos, lo primero que hacemos es desayunar. O sea, es decir, o tomarnos el café. Y en mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que, bueno, al dejar de fumar, rompí un poquito el hábito del café, ¿no? Pero, o sea, nuevamente lo he recuperado porque a mí me gusta el café, pero, por ejemplo, hay mañanas que elijo, que digo, pues quiero salir a caminar y parece que si no me tomo el café antes de salir, o sea, hasta me genera ansiedad, Claro, me genera mal humor y tensión y es como que solo es un café, que no pasa nada si me lo tomo cuando venga, pero es como que te genera ese conflicto y como bien decías tú, es tan sencillo como que nada más levantarnos podemos meditar, podemos salir a caminar, podemos escribir nuestras páginas matutinas, podemos hacer un montón de cosas tranquilamente porque ahí tenemos un proceso mental en el que nos estamos despertando que, por ejemplo, se dice que aquí todavía seguimos en ondas alfa, que es un nivel más profundo de la mente, que es el nivel de la frecuencia que tenemos cuando estamos durmiendo, por lo cual tenemos una mejor conexión con nuestro subconsciente e inconsciente. O sea, justo al levantarnos, escribir las páginas matutinas o meditar es el mejor momento para conectar con nuestro interior, para encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Y fíjate cómo, sin embargo, lo podemos estropear por el simple hábito de que nada más levantarnos tenemos que desayunar. claro que sí. Ahí estabas contando, por ejemplo, podemos escribir nuestros sueños, que luego se nos olvida y mucha gente dice, ay, no sé lo que he soñado. Pues escribe tu Por, sueño nada más. es Y que también, exacto, por eso es por lo que justo al claro, despertar los recordamos y después no. efectivamente, y también, también habrá gente que cuando se levanta de muy mal humor, pero es porque todavía no ha hecho la conexión, dijéramos, de su cerebro. Y además hay gente que Exacto. le molesta que le hablen, porque claro, todavía estamos despertando, ¿no? Es como un proceso interior muy delicado que no le damos la importancia que Mm, realmente tiene. Entonces, tomar conciencia de eso, pues nos levanta. Algunos oyentes dirán, no, es que yo me levanto y desayuno con mi familia y tal, me parece fenomenal, pero adelanta entonces el despertarte la hora. y aprovecha para hacer esto que quieres hacer. Hablaba con mi profesora de yoga y me decía que ella se levanta a las 6 de la mañana porque luego tiene que echar a los niños al cole. Entonces ella se levanta Claro. y se hace su práctica de yoga, ¿no? Que es cuando está todo en silencio, nadie le molesta. Que sí, que ya sabemos que los nuevos hábitos pueden costar dejar de hacer otras cosas, ¿no? Pero es que la Claro. vida misma es así, o sea, siempre tenemos que elegir, ya depende de lo que tú quieras elegir para tu vida, si quieres crear ese nuevo hábito que sabes que a la larga te va a beneficiar o si quieres mantenerte en un viejo hábito que actualmente te está complicando la vida, que ya te la ha complicado en el pasado y que si sigues haciéndolo te va a complicar en el futuro. Entonces, volvemos a la palabra mágica que he dicho yo del inicio, elegir el Siempre. momento y elegir las personas y elegir las circunstancias y elegir siempre
lo que realmente se pueda para... Todo se puede elegir, ¿no? Porque todo depende de nosotros al final. Pues Exacto. alguna cosita más de los hábitos. No hemos hablado de del proceso del hábito. A veces hay gente que pasa mucho tiempo peleando con sus propias resistencias. Hay otras personas que directamente entran a realizarlo y luego hay una marcha atrás. Esto sí me gustaría recordarlo, Esmeralda, porque muchas veces nos frustramos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de un nuevo hábito, ¿qué hacemos? Pues que damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Y nos frustramos porque no estamos avanzando al ritmo que realmente querríamos, ¿no? Entonces vamos a ser compasivos con nosotros mismos y cariñosos, y está dentro del proceso a dar 3 pasos para atrás y luego vas a dar 2. Claro, porque tu mente te va a querer llevar a lo de antes, pero tú vuelves a dar Exacto. otros 3 pasos para adelante y ya en lugar de 2 a lo mejor das solo 1. Y poco a poco vas enseñándole a tu cerebro que ese es el nuevo camino, y además si lo acompañas de emociones positivas, al final tu cerebro se cree, ostras, pues si estamos disfrutando, si estamos pasándolo bien, pues será porque es bueno para mí. No voy a dejar de querer evitar ese cambio por el miedo a la supervivencia, porque estoy viendo que hay emociones positivas que el cuerpo está reaccionando de una manera mucho mejor de lo que estaba antes. Entonces, es como darse ese permiso para que internamente el cuerpo se habitúe también, y no querer, he dicho voy a dejar de fumar y ya dejo de fumar radicalmente. Bueno, si te funciona, fenomenal, pero si no, que sepas que te puedes permitir hacer lo que decimos, 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Si tiene que ser así, pues así. Exacto. Lo importante es no perder, ¿no? Seguir constante hasta que un Mm. día uno de los dos se tiene que cansar, o tu cerebro o tú te tienes que cansar. Tenemos que ser cerebro para que hayas Sí. podido avanzar en lo que tú realmente deseabas, ¿no? Es que justamente me llama, o sea, me ha gustado mucho lo que has comentado porque o sea, de ser compasivo con uno mismo, ¿no? Pero también de permitir que disfrutar el proceso del cambio que estamos realizando, ¿no? Esto viene un poquito por el tema de nuestro cerebro, cómo se mueve en base al placer o al dolor. Y el saber controlar nuestra mente precisamente es si disfrutamos de lo que estamos haciendo en este proceso de cambio, le estamos generando estímulos positivos, placenteros a nuestro cerebro, y por eso es por lo que nos acompaña en el proceso y seguimos Y quieres avanzando. seguir, Sin claro, embargo, si estamos todo el rato pensando en, por ejemplo, en en el el proceso de dolor, dejar de fumar, pensando, joder, quiero fumarme un cigarro, que joder, es que yo ahora no sé qué, pues ahí que le estás generando emociones negativas, ansiedad, etcétera, y por eso quizás lo de los pasos hacia atrás, ¿no? Pues claro. vamos a hacer poquito listos, y vamos a controlar nosotros a nuestro cerebro, vamos a generar estímulos positivos. Que forma parte del proceso esos 3 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás, sí, a veces también son necesarios porque también aprendemos de ello. Claro. Pero si queremos evolucionar, sobre todo, inyectarle estímulos positivos a que esté contento y Y, colabore. y la otra palabra también mágica que hay es recompensa. Vamos a recompensarnos por las cosas que hacemos bien, que eso también a veces, o Exacto, sea, compasivos, cariñosos, y recompensarnos por lo bien que vamos avanzando cada día totalmente. en ese cambio. Bueno, pues yo te felicito a ti por este programa, Gracias Esmeralda. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti. nuevamente. Nada, bueno, pues ha sido un placer compartir este mes contigo, y bueno, seguro que la vida nos vuelve a juntar para hacer alguna cosita más, ya veremos, ya se nos ocurrirá algo. Muchísimas gracias. Pues me encanta. A ti. Un placer volver a estar con todos ustedes en este martes, y si les ha gustado, por favor compartan en las redes sociales y compartan con los amigos, inviten a otras personas a escuchar el programa, o a través de la tecnologías nuevas que tenemos podemos escuchar el programa. De hecho, se queda grabado tanto ¿cómo se dice esto? Tanto en la radio como a través del Zoom, que dejamos grabado el programa, que por motivo de COVID pues no asistimos al estudio de grabación, pero bueno, lo hacemos desde casa y un placer siempre poder compartir. Así que muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, estamos siempre a su disposición en Candil Radio. Gracias a todos. Gracias. Chao. 87.6